Bien, comenzamos. Muy buenas tardes a los hermanos, a los amigos, a la familia, esperando siempre que ustedes se encuentren bien y lo suyo. Hoy día es día miércoles, estamos a miércoles 18 del año 2025. Estamos en el mes de junio y ya son las 16 horas y me encuentro en mi hogar, esperando que ustedes se encuentren bien. Hoy quiero compartir un pequeño estudio con ustedes y quiero hacer un pequeño comentario al libro de Gálatas. Esta carta que Pablo escribe a los de Galacia, más o menos del año 54, ya según lo entendido, más o menos en esa época, pues Pablo la tiene que era escrito. Esta ciudad se encontraba en el Asia Menor y Pablo, ¿no es cierto?, le escribe esta carta en uno de sus primeros viajes a la comunidad de Galacia, que es una comunidad de gentiles. Para darle un poquito de contexto, ¿no es cierto?, a esta carta, para que ustedes más o menos sepan de qué es lo que voy a hablar esta tarde, igual va a ser la reflexión. Bueno, si usted revisa los 5 capítulos de esta pequeña carta, se va a dar cuenta que en su contenido Pablo está defendiendo el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, en palabras simples del Evangelio que predicaba Pablo, es una buena noticia, y esta buena noticia consistía en que Cristo había muerto por los pecados de los hombres, había sido sepultado y había resucitado, y que había esperanza de resurrección en la persona de Jesús, ¿ya? Y que la salvación solo estaba en la persona de Jesús, que es el Mesías. Entonces Pablo le va a escribir a esta comunidad de gentiles porque están, de alguna manera, se le están infiltrando algunos judíos que están tratando de, digamos, de inducir a los hermanos para que se circunciden o se vuelvan, digamos, al judaísmo, ¿eh? Por decirlo de alguna manera. Está pasando esta situación. Entonces Pablo están siendo influenciados, digamos, por el mundo judío, dicho de otra manera también. Entonces Pablo le escribe esta carta para advertirlo, ¿no es cierto?, que se mantenga firme, ¿no es cierto?, en el evangelio que él les predicó. Y vamos a leer en el capítulo 1, del 6 en adelante, y ahí nos vamos a dar cuenta de a poquito lo que está sucediendo en esta comunidad. Así que les pido atención y vamos a hacer un pequeño análisis de esta carta que es muy interesante. Y dice lo siguiente en el capítulo 1 de Gálatas, versículos 6 al 10, vamos a leer. Dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Solamente, ¿no es cierto?, en este versículo nos damos cuenta del espíritu o de la preocupación que tenía el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, con nuestro hermano de Galacia. Pablo estaba muy asombrado, muy atónito, se podría decir también, de que ellos tan pronto se habían alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Es decir, estos hermanos que eran cristianos, que se habían aceptado que Jesús era el Mesías, estaban volviéndose poquito a poquito al judaísmo, ¿ya? Y esto a causa de una infiltración de algunos judíos que entraron a la iglesia, ¿no es cierto?, para desviar la fe de estos cristianos. Entonces Pablo está maravillado, dice que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, o sea, otra noticia, otro mensaje. Se podría entender también como otra doctrina, ¿ya?, otra enseñanza. Entonces Pablo dice lo siguiente en el verso 7, no es que haya otro, es decir, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que quieren perturbar y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿ya? Entonces aquí está la situación. No hay otro evangelio, es decir, no hay otra mejor noticia, eso para Pablo, no existe una mejor noticia que la redención que tenemos en la persona de Jesús, el acto del Hijo de Dios que se entregó por todos los hombres. Pero ¿qué es lo que pasa? Que habían algunos, ¿no es cierto?, que querían perturbar, ¿ya?, perturbar o pervertir el evangelio de Cristo, ¿cierto?, quitarle el verdadero sentido, ¿no es cierto? En el fondo están cambiando la enseñanza, para decirlo en palabras simples, para que usted me pueda comprender. No es la enseñanza original de que Pablo estaba entregando. Ellos estaban con otro mensaje, y aquí le vamos a dar cuenta más o menos cuál es el mensaje o la buena noticia que estos falsos maestros, o falsos apóstoles también se podría decir, o falsos enviados, estaban tratando de introducir de a poquito en la iglesia para contaminarla con un evangelio diferente. Entonces Pablo en el 8 le dice: más sea un nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Fíjense que las palabras de Pablo a mí me llaman la atención porque son muy certeras. Pablo no tira frases, digamos, de relleno, como muchos hacemos. Cuando tenemos un diálogo, una conversación, nosotros vamos como rellenando, ¿eh? Vamos adornando un poquito la conversación. Pero Pablo, yo cuando leo las cartas del apóstol Pablo, veo que cada una de sus frases, sus palabras son muy certeras y son muy explicativas. Porque dice más aún nosotros, entonces está incluyendo un plural que se está refiriendo él y los apóstoles, ¿no es cierto? O un ángel del cielo, ¿ya? Que eso también, una persona o viniera un ser celestial, ¿cierto? Al cual usted le va a prestar atención. O se anunciare otro evangelio, es decir, otra buena noticia, diferente a la que hemos anunciado, sea anatema. Pablo está diciendo en el fondo, sea maldito, esa es la palabra anatema, sea maldito, el que quiera introducir otro mensaje, otra enseñanza de la que él entregó a los hermanos de Galacia. Entonces, y aquí vamos a ver cuál es el mensaje que le entregó. Estamos recién comenzando. Este estudio no dura más de unos 40 a 50 minutos, no lo quiero hacer muy largo, pero para que vamos comprendiendo, ¿ya? Entonces Pablo está escandalizado en este momento. Como antes lo hemos dicho, estoy leyendo el verso 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Ya? O sea, Pablo, súper claro en su convicción, ¿ya? Que no hay otro evangelio, ¿ya? Que el que vamos a ver. No hay otra enseñanza válida para Pablo, ¿no es cierto? Y por eso él está con este ímpetu defendiendo, ¿no es cierto?, esta sana doctrina, esta gran enseñanza, ¿no es cierto?, de acerca del evangelio. Entonces dice, vuelve a repetir, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, maldito cualquiera que quiera cambiar esta enseñanza. Y yo digo lo mismo, porque no puedo superar a Pablo. Yo pienso igual que el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Cualquiera que quiera dar otro mensaje en cuanto a la salvación, que aquí lo vamos a ver en este contexto, no tiene el perdón de Dios, no merece la aprobación de Dios. ¿Ya? Dice, pues, ¿acaso busco ahora el favor de los hombres de Dios? Es una pregunta que está haciendo el apóstol. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Entonces Pablo tiene muy claro en su mente que él es un esclavo, la palabra siervo es un esclavo, es un servidor de Cristo, es un apóstol del Cristo, ¿no es cierto? Cristo se le manifestó a Pablo llegando cerca de Damasco, ¿cierto? Una gran luz, cuando él estaba siguiendo a los cristianos, a los de este camino, ¿no es cierto? A estos, entre comillas, en el contexto, herejes, ¿no es cierto? O que estaban con diferentes enseñanzas, ¿no es cierto? Que hacían apostatar a los judíos, según ellos, acerca de las tradiciones judías, y enseñando que Jesús era el Mesías, ya más o menos ese era el contexto. Hasta que Jesús se le aparece, ¿no es cierto? Se le revela a Pablo, mediante esta luz, Pablo queda ciego durante 3 días, a Ananías se lo lleva, ¿no es cierto? Y después Ananías le impone las manos para que reciba la vista, y de ahí Pablo empieza a comprender el santo evangelio, la buena noticia acerca del Mesías. Entonces Pablo, con relación a esto, hace esta pregunta. Pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Ya? Eso es muy buena la pregunta porque a veces muchas personas, sin querer, ¿cierto? Siempre tratan de no llenarse enemigos, o también dice de otra manera, la persona trata de no ofender o no agradar o desagradar a otra persona, ¿cierto? Entonces Pablo pregunta, ¿busco acaso el favor de los hombres o de Dios? O sea, aquí uno tiene que determinarse a sí mismo, qué es lo que uno busca. Si busca el favor de los hombres o el favor de Dios. Yo, por ejemplo, prefiero el favor de Dios. ¿Cómo hay que querer el favor de los hombres? O trata de agradar a los hombres. Pues si aún todavía dice agradar a los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. O sea, nosotros, esta palabra siervo, esclavo de Cristo, un servidor del Señor Jesús, Pablo lo tiene súper claro. Él tiene un mensaje que entregar y da lo mismo que se enoje o le moleste este mensaje. ¿Ya? Este mensaje Pablo lo entregó y recibió muchas persecuciones por su propio pueblo, ¿cierto? Que lo seguían para matarlo. Entonces va a decir Pablo en el 11 en adelante algo interesante que va a contar un poquito de su situación pasada, ¿ya? Que nos sirven como antecedente. A mí me gusta leer mucho porque al final el mismo relato, la misma narración, ¿cierto? Nos va explicando y nos va mostrando, ¿no es cierto?, de alguna forma iluminando el sentido, ¿no es cierto?, de las cosas que van sucediendo. Y Pablo nos comparte, ¿no es cierto?, su experiencia. Y ahí nosotros nos vamos dando cuenta, ¿no es cierto?, de qué se trata esta situación. Dice lo siguiente en el 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
¿ya? Entonces aquí está entregando algún dato, algún antecedente de Pablo, ¿no es cierto? Que lo que él recibió, esta doctrina, esta enseñanza que le transmitió, ¿no es cierto?, a los de Gálatas y por donde iba, hablaba estas cosas Pablo, está diciendo que él no lo recibió de hombre, sino como revelación de Jesucristo. Dice, pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Ya? Si usted no lo sabe, no sé tú, yo sé que la gran mayoría que estudia sí lo sabe, pero a lo mejor algún hermano no lo sabe, un hermano chiquitito en la fe. Pablo, ¿no es cierto?, cuando eh, era un adepto al judaísmo, voy a decirlo así, porque yo creo que ya no lo es, ¿ya? Ojo con lo que estoy diciendo. Dice que en el judaísmo aventajaba mucho de sus contemporáneos, ¿ya? De su propia nación, que era mucho más celoso. Y en el 13 dice, porque ya habéis oído de acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Cierto? Él iba con ese propósito a Damasco, de parte de los principales sacerdotes, para arrastrar, ¿cierto? Y arrastrar todos los seguidores de Jesús, ¿cierto? Que mayormente eran incluso judíos, ¿ya? Y Pablo estaba haciendo eso cuando tuvo esta conversión, ¿no es cierto?, de entender que Jesús sí era el Mesías y era el Salvador del mundo. Entonces dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos siendo, de mi nación, dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, Pablo no era cualquier judío, ¿ya? Pablo era de la tribu de Benjamín, de padres hebreos, ¿no es cierto? Y en cuanto a la ley dice que era fariseo, ¿ya? Eso lo va a decir. Entonces era un hombre que guardaba la tradición, ¿no es cierto?, de los judíos. Era un típico judío, ¿no es cierto?, que ama la Torá, el Tanaj, y sigue todas las fiestas de los judíos. Ese era el espíritu del apóstol Pablo. Entonces eso está diciendo que en el judaísmo, versículo 14, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida ni con carne ni sangre. Entonces Pablo comprendió que hay un llamado de Dios. Pablo, como un verdadero judío, entiende que Dios es soberano y que todas las cosas, ¿no es cierto?, están predestinadas, o todas las cosas se mueven en Dios. Entonces está hablando de una forma más profunda aquí. Si usted se da cuenta, Pablo comprendió de que el Eterno, ¿no es cierto?, a él lo escogió desde el vientre de su madre, ¿ya? Porque ahora entendió, ¿no es cierto?, estos cambios que ha tenido en su vida, digamos, en su vida religiosa, lo vamos a decir así, estos cambios de mente, de psiqui, ¿no es cierto?, de estar en su mente con el pensamiento judío. Ahora tiene otro pensamiento. Ahora entendió que el Jesús era el Mesías, ¿no es cierto?, era el prometido, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Y dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice, ¿ya? La salvación es por gracia, no es por mérito, de pasadita, ¿ya? Es una gracia, es un regalo, es un don. Revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de 14 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor, y en esto que escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista de la iglesia judía, que eran en Cristo. Solamente voy a decir, aquel que en otro tiempo que nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios por mí. Entonces Pablo está contando un poquito su pasado, ¿no es cierto?, cómo era antes, y que no conoció a los apóstoles hasta que después vio a Pedro, ¿no es cierto? Y en el capítulo 2, ya aquí vamos a entrar un poquito más en materia, en el capítulo 2, porque vamos a hablar qué es lo que predicaba Pablo, qué es lo que había en el corazón de Pablo, de este judío, ¿ya? Qué es lo que él enseñaba, qué es lo que él creía. Dice, miren, voy a leer igual el capítulo 2, del versículo 2 en adelante, porque creo que toda lectura, ¿cierto?, todo lo que Pablo escribió, como dije delante, no lo escribió al aire, ¿no es cierto?, no tiró palabras al aire, sino que todo lo que él escribió tenía un sentido, un significado, y de alguna manera, ¿no es cierto?, nos está transmitiendo a través de esta escritura, ¿no es cierto?, lo que a él le pasaba, lo que él estaba viviendo. En el verso 2 dice lo siguiente, pero subí según una revelación para no
correr o haber corrido en vano, expuse en privado lo que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Es decir, que él se dirigió, ¿no es cierto?, a los pilares de la iglesia y les dijo lo que él enseñaba y lo que él predicaba. Dice, más ni a un Tito, estoy leyendo el verso 3, que estaba conmigo con todo ser griego, y fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces, si usted se está dando cuenta, está mostrando Pablo, ¿no es cierto?, o contándole a ciertas autoridades de la iglesia lo que él enseñaba. Y está contando que dice que en uno de esos viajes, que estaba con Tito, que Tito, acuérdense que Tito es de madre judía y de padre griego, que de alguna forma los judíos lo estaban obligando a que Tito se circuncidara. Recuerden que la circuncisión, para los judíos, este corte en el prepucio, para ellos tiene un gran significado, ¿ya? De hecho, si ustedes revisan el capítulo 15, miren, les vamos a dar una pequeña revisada para que ustedes se vean. Es tan importante para los judíos, por lo menos en esa época, la circuncisión, que ellos no veían salvación si la persona no se cortaba el prepucio. Mire, lo vamos a leer y vamos a retornar acá, vamos a Hechos 15, solamente para que usted dale, digamos, fuerza a lo que estoy hablando, ¿ya? No es algo que yo me estoy pasando en la película. Versículo 15, capítulo 15, quiero decir, de Hechos, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, ¿ya? Entonces, en el primer siglo, ¿qué es lo que había? Cuando los judíos, digamos así, empezaron a creer que Jesús era el Mesías, empezaron a predicarlo a los gentiles, los judíos, ¿no es cierto?, estaban obligando a los gentiles que se circuncidaran y que guardaran también lo que era la Torá, ¿no es cierto?, el Sabbat y todo lo que guardan los judíos, está en ese contexto. Y lo que nos relata en este libro Lucas, en el capítulo 15, está diciendo que algunos hermanos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban, no podían ser salvos, ¿ya? Entonces ahí estaba la discusión. Entonces, por eso es que Pablo aquí en el capítulo 2 está diciendo el caso de Tito, ya el caso de Tito, que también en estos viajes lo querían obligar a circuncidarse. Ojo, Tito no fue circuncidado. Ojo que lo digo, lean bien el texto. El texto da a entender como que fue obligado y que lo circuncidaron, pero Tito no fue circuncidado. Revíselo bien. Dice, más ni a un Tito, ¿ya?, que estaba conmigo, con todo ser griego, o sea, era gentil, de padre gentil, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, ¿ya?, para reducirnos a esclavitud, ¿ya? Aquí yo lo voy a adelantar. La esclavitud consiste simplemente, porque usted me entienda lo que estamos conversando, es que el mundo gentil, ¿cierto?, el mundo gentil agarra el yugo, voy a decirlo así, el yugo judío, que es la ley, ¿ya?, circuncidarse, guardar todos los preceptos de la Torá, el Sabbat, el tema de los alimentos, etcétera, ¿ya? Eso es lo que estaban tratando de hacer los judíos con los hermanos gentiles. Eso es el contexto, ¿ya? Y eso para Pablo es reducirlo, ¿cierto?, o someterlo a esclavitud. Eso es. Entonces dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, le está llamando falsos hermanos, introducidos a escondidas, que espiaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Ahí está el argumento. Nunca se sometieron, ¿cierto? Porque Pablo tenía claro qué es lo que es el Santo Evangelio. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. O sea, Pablo se está esforzando que la verdad del Evangelio no sea opacada, ¿no es cierto?, por estos judíos, o que sea desvirtuado, pervertido, como también decía el Evangelio, ¿ya? Por eso decía que si alguno predicare otro evangelio, sea anatema, sea maldito, cualquiera que quiera aplicar otro mensaje, ¿ya?, que el que Pablo había entregado. No se olviden esos textos que ya los leímos. Bueno, dice, vamos a leer, porque no lo podemos leer la carta completa, pero vamos a leer un caso que es importante, que está en Gálatas capítulo 2, pero vamos a leer del 11 en adelante, una situación que tuvo Pablo con Pedro, ¿ya? Y aquí nos vamos a aclarar un poquito más qué se trata de este evangelio que Pablo tanto defendía.
¿Por qué estaba tan asombrado, tan maravillado, tan atónito? ¿Cierto? Y escribió esta carta, ¿no es cierto?, para de alguna forma de advertir a los hermanos, ¿no es cierto?, que no vuelvan, ¿no es cierto?, o que no se dejen engañar por estos falsos hermanos judíos, ¿no es cierto?, o judaizantes que querían hacerlos esclavizar mediante la ley de Moisés. Y eso lo va a ver aquí. Así que mucha atención, ¿cierto?, con lo que voy a leer. Versículo 11 en adelante, el capítulo 2 de Gálatas. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Fíjese, el primer versículo, le vuelvo a insistir. Pablo no tira ninguna frase de relleno o al aire, como decimos. ¿Ya? Yo creo que Pablo es categórico, por eso es que me cuesta a mí avanzar también, porque veo que en una pura frase, en un puro reglón, está diciendo varias cosas. Está contando una situación que tuvo, ¿cierto?, un encontrón que tuvo con el apóstol Pedro. Dice que, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, que tuvo un conflicto entre Pablo y Pedro. Y Pablo está viendo en su psique que la actitud de Pedro, o lo que está haciendo Pedro, es de condenación. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que es Santiago, ¿no es cierto?, que es un judío, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Es decir, Pedro estaba viviendo como un gentil, compartiendo con los hermanos gentiles, pero ¿qué pasa? Cuando llegaron otros judíos de parte de Santiago o de Jacobo, ¿qué hizo Pedro? Se empezó a retraer y se apartaba porque tenía, dice, miedo de lo de la circuncisión. Claramente estaba temeroso Pedro, siendo un apóstol, conociendo el Santo Evangelio, ¿no es cierto? Aquí empezó a tener temor para no quedar mal, ¿cierto? No quedar mal, digamos, con estos judíos que no que pensaban que los gentiles tenían que también ser judíos, decirlo de alguna manera. Y dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, ¿ya? Los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, Bernabé también empezó a simular como Pedro, y todos empezaron a decir como que aquí estamos todos bien, somos todos judíos, todos vamos bajo la ley, bajo la Torá. Eso es lo que está diciendo el texto. Y Pablo, ¿no es cierto?, se dio cuenta de esta situación y va a pasar un gran problema entre Pedro y Pablo. Y versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban conforme, o rectamente, dice, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hay una pregunta. Entonces aquí viene la parte que donde el apóstol Pablo encaró, ¿cierto?, al apóstol Pedro delante de todos esos judíos y delante de toda la comunidad, digamos, de alguna manera, porque vio Pablo que lo andaban rectamente conforme, dice, a la verdad del Evangelio, que eso es lo importante, la verdad de la buena noticia. Dijo a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, tanto Pablo como Pedro sabían que la salvación, ¿no es cierto?, está por los méritos de Jesús, ya no es bajo la Torá, no es bajo no importa estar circuncidado o no estar circuncidado, no interesa guardar la ley de Moisés, no interesa guardar el Sabbat, porque ya Pedro también vivía como gentil, pero como le pasó esta situación y se llenó de judíos alrededor, entonces Pedro, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo temor, ¿no es cierto?, y empezó a disimular y apartarse de los gentiles, ¿ya? Y a vivir como que era un judío, ya no como un gentil. Y ahí Pedro, o sea, ahí por eso Pablo lo encara, ¿cierto? Y le dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro ante todos, si tú siendo judío vive como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Obviamente. Así que dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, ¿ya? Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesús. Deme un segundito que tengo este gatito que quiere salir y vuelvo al tiro. Bien, continuamos. Entonces le estaba diciendo este encuentro, este mal encuentro que tuvieron entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Aquí encara, digamos, frente a todo, el apóstol Pablo al apóstol Pedro, porque vio que no andaba conforme a la verdad del Evangelio. Dice, nosotros, estos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley. Ojo, ojo ahí. Les voy a leer de nuevo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es decir, hacer lo que dice la Torá,
o la ley de Moisés, o la ley mosaica, o la ley judaica, el hombre no queda libre de culpa, ¿cierto?, por cumplir lo que dice la Torá, sino dice por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ya? Esto no tiene forma de torcerse, ¿eh? Yo quiero usar franqueza acá, ¿ya? Porque yo he escuchado a muchos profesores, a muchos maestros que han tratado de decir que como que Pablo seguía confiando plenamente en la Torá, ¿no es cierto?, plenamente en la ley de Moisés, y que él seguía siendo un judío, y yo no veo eso. Yo veo que Pablo tiene otra forma de comprender ahora la salvación, que no tiene que ver con la ley de Moisés, sino que la salvación es la fe en la persona de Jesús, en el acto de Cristo, que murió por sus pecados. Y eso yo se lo voy a demostrar, ¿ya? Y yo quiero que seamos sinceros con la Escritura en este sentido, que seamos francos con lo que está escrito. Le está diciendo a Pedro, en el verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, es decir, no es que no queda libre de culpa, no queda libre de culpa, no puede ser declarado inocente, dicho de otra manera, por hacer lo que dice la Torá o lo que dice la ley, sino dice por la fe en Jesucristo, en Jesús que es el Cristo, que es el Mesías. Nosotros también, dice, hemos creído en Jesús, ¿cierto?, en el Mesías, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ya? Voy a saltarme un poquito, versículo 19, o sea, 19 bien digo. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado, dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Voy a leer de nuevo este verso, porque lo encuentro que es maravilloso y muy alumbrador para el sentido, ¿ya?, de este tema que estamos tratando, de un pequeño comentario del libro de Gálatas. Pablo dice que con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, de alguna forma Pablo entendió que cuando Cristo murió en la cruz, o fue muerto por los romanos, a petición de los judíos, ahí también Pablo estaba siendo crucificado, porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, el Mesías vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ¿no es cierto?, el presente de Pablo dice, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. O sea, Pablo tenía clarito que que Jesús era el Hijo de Dios. Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Yo creo que ahí ya queda claro, es como un jaque mate. ¿Ya? Si yo tuviera que verlo, es como un jaque mate, esto no tiene salida. O sea, la explicación es rotunda, es elocuente, es clara, es específica, es aclaratoria. Entonces, no desecho la gracia de Dios. Esto es una gracia, ¿no es cierto? Es un regalo de Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿no es cierto?, en la cruz, por todos los hombres, y Dios nos ha salvado en forma gratuita, porque dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si fuera por la ley, o hacer lo que dice la Torá, o la enseñanza, digamos, de Moisés, si quiere decirlo de esa manera también, entonces por demás murió Cristo. O sea, la salvación ya no estaría en la persona de Jesús, sino estaría en cumplir, ¿no es cierto?, lo que dice la Torá. Entonces, para seguir haciendo un pequeño análisis de este libro, pero haciendo un poquito de reflexión, entonces uno ve que el Evangelio, la buena noticia que Pablo tenía en su corazón, consistía en creer de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que era el Mesías, que era el ungido, y que Dios lo envió al mundo, ¿cierto? Que Jesús no fue un falso, como alguna vez quería presentar, que Jesús nunca fue el Mesías. Para Pablo y para los apóstoles del primer siglo y para muchos hermanos, Jesús era el cumplimiento, ¿no es cierto?, de las profecías de todos los profetas, ¿cierto?, que estaban anunciados, dentro de ellos Isaías 53, también, ¿no es cierto?, el siervo sufriente. Entonces, para Pablo el Evangelio consistía, ¿no es cierto?, esta buena noticia en que Dios había enviado a su Hijo a morir por todos los hombres. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, ¿no es cierto?, que yo también les traspaso a ustedes. Si usted quiere recibir el perdón de sus pecados, ¿no es cierto?, lo primero que tiene que creer es que Jesús es el Hijo de Dios.
y que toda la salvación está en la persona de Jesús, en su acto. Él murió por nosotros, Él murió en lugar nuestro, ¿cierto? Él nos perdonó, Dios nos perdonó en su Hijo. Entonces Pablo dijo que si por la ley fuese la justicia, o sea, si la justicia fuera por hacer lo que dice la ley de Moisés, entonces no tiene sentido la muerte de Cristo, por lo demás murió Cristo. Y en el capítulo 3, ¿no es cierto?, Pablo también va a decir una cosa que es interesante para dar argumento, ¿no es cierto?, a toda esta tesis o a esta explicación que viene dando a los de Gálatas, para que no sean engañados con un falso evangelio, una falsa enseñanza, y les va a remitir, ¿no es cierto?, al caso del padre Abraham, en el capítulo 3, versículo 6 en adelante, para que entiendan, ¿no es cierto?, los hermanos de Galacia y también estos judíos que se habían introducido en forma falsa para inducir a los hermanos al judaísmo. Entonces les va a explicar que su padre Abraham, ¿cierto?, de donde ellos vienen, del nacimiento de los semes de Abraham, Dios lo declaró libre por la fe, no por la ley tampoco, porque cuando hablamos de Abraham estamos hablando más o menos 430 años antes de la ley de Moisés. Y Abraham Dios lo declaró libre porque tuvo fe, ¿ya? Y eso lo vamos a leer ahora en el capítulo 3, versículo 6 en adelante. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Alcancé solamente un puro versículo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Está remitiendo, ¿no es cierto?, a cuando el Señor saca a Abraham y le dice, mira las estrellas y las puede contar, así será tu descendencia, ¿cierto? Y dice que Abraham creyó en su corazón y le fue tomado por justicia. Vamos a leerlo, lo vamos a leer, ya que Pablo lo citó. Génesis capítulo 15, si no me equivoco, eso aparece. Vamos a leerlo porque tiene mucha importancia. Mira, aquí dice, si lo vemos, bueno, está en el contexto que Dios todavía no le había dado prole o descendencia a Abraham, ¿ya? Y tenía un esclavo que era Eliezer, y dice lo siguiente en el capítulo 15, versículo 2 en adelante. Y respondió Abraham al Señor, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino el palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Y creyó al Señor, dice, y le fue contado por justicia. ¿Ya? Y creyó al Señor, o Adonai, y le fue contado por justicia. Cuando miró la estrella, ¿cierto?, Abraham le creyó que Dios le iba a dar un hijo. Y sabemos que se viene Isaac, que viene por promesa, que es Sara, ¿no es cierto? Porque Sara, ¿cierto?, tuvo por promesa a Isaac. De hecho, cuando no podía tener hijo Abraham mediante Sara, porque era estéril, ¿no es cierto?, Sara le dio la esclava, que es Agar, y de ahí salió Ismael, ¿ya? Que no fue por promesa, sino que fue según la carne, como también dice el libro de Gálatas. Entonces, cuando Pablo está hablando acá en el libro a los de Galacia, estábamos en el capítulo 3, en el versículo 6, Pablo está haciendo referencia a esto, a este evento. En el capítulo 3, verso 6, dice el apóstol Pablo, así creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ya? Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, versículo 8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva a Abraham, o la buena noticia, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Ya? Todas las naciones de la tierra iban a ser benditos, ¿no es cierto?, igual que Abraham, a todos los que creyeran. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Ya? Dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ya? Eso también lo dice la Torá. Maldito que no hiciera esto, maldito que no hiciera esto otro, y todo el mundo responderá maldito. ¿Ya? Eso está en la Torá. ¿Ya? Eso lo dice la Escritura. ¿Ya? Por causa de tiempo no se lo voy a mostrar, pero lo que está citando Pablo, ¿no es cierto?, aparece en la Escritura. ¿Ya? Todo aquel que no permanece en todas las obras de la ley o la ley de Moisés, ¿no es cierto?, dice que es maldito. Entonces, leo de nuevo, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por cuanto por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. ¿Ya?
Entonces, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley vino 430 años después, no lo abroga ni valida la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Cierto que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, la ley vino 430 años después, ¿no es cierto?, de Abraham. No puede invalidar, ¿no es cierto?, la promesa que Dios le hizo a Abraham, cuando le dijo, en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra, y esa simiente, que es singular, Pablo también hace referencia que se refiere a la persona de Jesús. Es decir, el que nos iba a bendecir a todas las naciones, tanto judíos como no judíos, era el Mesías, el Jesús, ¿cierto?, el que crucificaron. ¿Ya? Ese era el Mesías, ¿cierto?, que Dios también lo levantó de los muertos, que también hay que decirlo porque no, Dios lo resucitó, y ese es el Salvador del mundo. Entonces Pablo está diciendo, versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, estoy leyendo el verso 16, capítulo 3, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como uno, a tu simiente, la cual es Cristo o el Mesías. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, conclusión, ¿no es cierto? La ley de Moisés, que le entregó en el monte Sinaí, ¿no es cierto?, no puede abrogar un pacto que Dios hizo 430 años con el padre de Israel, que es Abraham, donde nació Isaac, de Isaac nació Jacob, y de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. Ya no puede abrogar esa promesa que Dios iba a bendecir a todas las naciones mediante el Mesías, ¿no es cierto?, mediante la simiente, que era el Mesías, que es Jesús, el Cristo. Entonces, en el verso 19 va a responder algo que a lo mejor muchos se van a preguntar, que es legítima la pregunta, ¿no es cierto? Si nosotros ahora somos salvos por la gracia de Cristo, ya no por la ley de Moisés, entonces ¿para qué sirve la ley? Y esto es lo que va a decir en el 19. Dice, entonces, versículo, ¿para qué sirve la ley? ¿Ya? O sea, la pregunta está porque está en ese contexto de la explicación que estoy dando, sino ¿para qué está esta pregunta? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta. Ese hasta significa un término, ¿ya? O sea, la ley fue dada a causa de las transgresiones, a causa del pecado. Para eso sirve la ley, para decirte lo que es bueno, lo que es malo, lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Dice, pero fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, hasta que llegara el Mesías. Eso es lo que tienen que entender el mundo judío. Eso está diciendo Pablo. Dice, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es uno, pero Dios es uno. Dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley pudiese edificar o dar vida, ¿no es cierto?, la justicia verdaderamente sería por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que por la fe en Jesucristo fuera a darse a los creyentes. ¿Ya? Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, es decir, bajo la ley de Moisés, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley, el sentido de la ley de Moisés, ¿no es cierto?, como lo dice el primer versículo, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, hasta que viniera Jesús, a quienes fue hecha la promesa, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. 430 años antes que llegara Moisés, ¿ya?, para decirlo de otra forma. Entonces, está diciendo que mediante la ley, versículo 22, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, porque la ley de Moisés lo único que viene a hacer en el fondo es acusarnos, no nos viene a justificar. La ley de Moisés no tiene la capacidad de salvar al hombre, no porque la ley sea mala, ya lo hemos dicho en nuestros estudios, la ley es santa, justa y buena, pero el hombre a causa de su debilidad no puede vivir bajo la ley, ¿cierto?, porque es un hombre debilucho, es un hombre pecador, ¿no es cierto? Entonces la ley solamente lo único que hace es que nos encierra todos bajo pecado, o nos acusa, como dice aquí. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, o nos acusó, ¿ya?, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Pues antes que viniese la fe estábamos confinados, dice, confinados bajo la ley, encerrada
para aquella fe que iba a ser revelada. De manera, aquí viene la conclusión, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, el propósito de la ley, si una persona la toma en forma legítima, y esto va para el mundo judío, el sentido de la ley, cuando uno se da cuenta que no la puede cumplir, que le queda como poncho, es la persona debiera, ¿no es cierto?, llevarlo a la gracia de Cristo. O sea, porque no puede encontrar la salvación en la ley, porque simplemente no la puede cumplir. Son demasiados mandamientos y el hombre no puede, ¿cierto?, por su condición natural de pecador, ¿no es cierto?, no puede sujetarse a esta santa ley. No estoy diciendo que la ley sea mala, ojo con eso. La ley es santa, justa y buena, sino que el pecador es el hombre, ¿cierto? Dice, no mentirá. ¿Qué hombre no miente, hermano? ¿Ya? Una reflexión. ¿Qué hombre no miente? ¿Usted nunca ha echado la mentira, por ejemplo? Un solo mandamiento. Ya es un transgresor. O sea, usted no puede vivir conforme a la ley, porque usted no la cumple. Yo no la cumplo. ¿Ya? No mientas. No robarás. Ahí me fui un poquito al chancho. ¿Ya? Ahí que los tiré todos abajo la reja. Por lo menos aquí en Chile, está lleno de gallos, ¿no es cierto?, de ladrones. ¿Ya? No robarás, etcétera. ¿Ya? No cometerás adulterio, etcétera. Entonces la ley, que es santa, justa y buena, a nosotros no nos puede justificar porque nosotros no podemos vivir cumpliendo esos mandamientos en forma perfecta, no se puede. Entonces no podemos alcanzar la salvación o la justificación por la ley. Y eso es lo que está diciendo. Entonces, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿cierto?, o nuestro tutor, nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados o declarados libres de culpa por la fe en el Mesías. Pero venido la fe, ojo, ya no estamos bajo ayo. Ahí está la patadita en los dientes, como dice nuestro hermano Luis, ¿ya? Yo lo voy a decir de otra manera, ahí está la patadita en los dientes. Pero venido la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, no estamos bajo la ley, porque ya llegó Jesús. Así que ojo con esos textos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos, ya sea judío o griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros, si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces aquí quiero dar un énfasis, quiero decir, de manera que la ley de Moisés ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Somos justificados por la fe. Ese es el evangelio que predicaba Pablo. Así que espero que los doctores, los ilustrados, no distorsionen, no perviertan, ¿no es cierto?, el mensaje del apóstol Pablo, que recibió por revelación de Jesucristo, ¿no es cierto?, como él lo dijo, revelación ni carne ni sangre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ¿a dónde de llevarnos la ley? Al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe, o declarados libre de culpa. ¿Ya? Pero venida la fe, o venido el Mesías, si quiere decirlo de esa manera, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Eso va para los judíos y eso va para los gentiles. ¿Ya? Así que ahí piénsenlo. Bueno, dice el 4, podríamos también brevemente a lo mejor tomar un poquito del capítulo 4. Yo creo que voy a leer de... Bueno, aquí hay una analogía que hace Pablo entre Agar y Isaac, o la ley. Lo vamos a pegar una ley más o menos rápida para que usted entienda un poquito que Pablo tiene claro que nosotros somos hijos de la promesa, no somos hijos de la esclavitud que representa el monte Sinaí o la ley de Moisés. Dice lo siguiente en el versículo 21 del capítulo 4. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. En este contexto está bajo de la ley Moisés. ¿Ya? ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Acuérdense que uno de la libre es de Sara, de Isaac, que es promesa, y el otro es Ismael, que fue por Agar, según la naturaleza humana, ¿cierto? El deseo carnal, digamos. Pero, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más la libre según la promesa. Lo cual es una alegoría, o un símbolo. Estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, para los que no le quedan claro que está hablando Pablo. Aquí lo que está hablando Pablo es de la ley de Moisés que le entregó al monte Sinaí, ¿ya? Eso es todo lo que viene discutiendo acá. Lo cual es una alegoría, una comparación,
una representación. Pues estas dos mujeres son los dos pactos, o los dos convenios, las dos alianzas que se dio. El uno proviene del monte Sinaí, cuando Dios, ¿no es cierto?, saca a Israel de Egipto y, ¿no es cierto?, le entrega la ley en el monte Sinaí, el cual es hijo de la cual da hijos para esclavitud. Ojo, la cual da hijos para esclavitud, que es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, que está junto con sus hijos y está en esclavitud. ¿Ya? O sea, todos los que viven bajo la ley de Moisés están bajo esclavitud, no pueden cumplir la ley, son esclavos, ¿ya? Son esclavos, eso le está diciendo. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, Asteris, tú que no das a luz. Dice: prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque somos las hijas de la desolada, de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con los hijos de la libre. De manera, hermano, que nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Acuérdense que cuando creció Ismael, que nació antes que Isaac, empezó a molestar a su hermano, al hijo de la promesa, en este caso a Isaac, a su hermano, y el Señor le consulta y le dice, y Abraham no quería, ¿no es cierto?, no quería echar a la esclava Agar con su hijo, y el Señor le dijo que le haga caso nomás a Sara y que lo eche, ¿ya? Y esto es lo que está explicando Pablo, ¿cierto? Nosotros somos hijos de la promesa, ¿ya? Somos hijos de Isaac, ¿ya? No de la esclava, que en el fondo representa la ley. Bueno, voy a terminar con el 5 para no seguir alargando este pequeño análisis o digamos una pequeña conversación que tenemos acerca del libro de Gálatas. Dice lo siguiente, versículo 5, y con esto terminamos. Dice: está pues firme con la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y otra vez, dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vuelve a lo mismo. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ojo con lo que está diciendo. Vuelvo a leerlo de aquí. Yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, o toda la Torá. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ojo, si usted se quiere justificar por la ley, de la gracia ha caído. De Cristo os desligaste o se te saliste, ya no quieres creer en la promesa, ¿cierto?, que Dios le hizo a Abraham, que en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra, que este es el Jesús, ¿ya? Donde ahí está la salvación. De Cristo os desligaste, lo que por la ley justificáis. Y si usted se quiere justificar por la Torá, guardando el sábado, circuncidándose, absteniéndose de ciertos alimentos, etcétera, ¿cierto? De Cristo os desligaste, lo que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, Pablo lo deja muy clarito. Yo creo que con esto ya termino. Porque en el fondo de la ley, Pablo dice lo siguiente, porque alguna persona dice, bueno, si usted cree en la salvación por Cristo y no quieren guardar los preceptos que dice la Torá, etcétera, etcétera, entonces, ¿cómo van a hacer el bien al prójimo? ¿Cómo van a hacer la ley? Bueno, Pablo lo dijo de la siguiente manera, versículo 14, el capítulo 5, y con esto termino, dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Cuando uno ama al prójimo, ¿no es cierto?, obviamente no le produce amar al prójimo, no le miente, no le roba, etc. Pero si os mordéis, dice Pablo, os coméis uno a otro, mirad también que no os consumáis unos a otros. Y ahí Pablo, ¿cierto?, explica que hay que andar no con los deseos de la carne, sino con los deseos del espíritu. Porque dice: digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y esto se pone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ya? Porque si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Pues manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, las fornicaciones, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Entonces nosotros amando al prójimo, ¿no es cierto? De alguna forma no siempre cumplimos la ley de Dios, pero nuestra justificación no está en hacer lo que dice la Torá, sino que nuestra justificación está en lo que hizo Cristo por nosotros. Este es el evangelio que el apóstol Pablo estaba defendiendo, ¿ya? Yo quise hacer un pequeño resumen y una pequeña explicación de esta carta que es muy interesante, muy importante, ¿no es cierto?, para el mundo cristiano, para que tenga claro que nuestra salvación está en la persona de Jesús. Nosotros no confiamos en la carne, sabemos que la ley o la Torá, la ley del Señor que le entregó en el Sinaí es santa, justa y buena, pero nosotros a causa de nuestra condición natural no la podemos cumplir, por lo tanto la salvación no está para ahí, no está en cumplir, ¿no es cierto?, estos preceptos, sino que nuestra salvación está en la promesa que le hizo Dios a Abraham 430 años antes que la ley, que fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra, ¿no es cierto? Y nosotros somos benditos con el Abraham, y la ley vino 400 años después, no lo puede abrogar, ¿no es cierto?, o dejar sin vigencia, ¿no es cierto?, esta promesa que Dios hizo. Por lo tanto, la justificación es por la fe. Esto es lo que crea Pablo, esto es lo que creo yo, esto es lo que entendió el apóstol Pedro, porque en su momento tuvo miedo, obviamente. Él vivía ya como un gentil, pero cuando vinieron de Jacobo tuvo que apartarse y empezar a simular, dice, y con una hipocresía, como que ando con la ley, pero Pedro ya no estaba con la ley. ¿Ah? Ahí va otra patadita a los dientes para los que algunos no entienden. Que Dios los bendiga mucho y nos estamos encontrando prontamente con nuestro video. Ahí dejen sus comentarios. Esto no es un análisis profundo, solamente un pequeño comentario del libro de Gálatas, más o menos de qué estaba Pablo defendiendo cuando habla que estoy tan maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. La gracia de Cristo, ¿no es cierto?, significa que somos salvados gratuitamente mediante la redención, que es la persona de Jesús. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y nosotros somos lavados en la sangre de Cristo. Esto es lo que cree el mundo cristiano, esto es lo que creyó también gran parte del mundo judío, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y muchos judíos del primer siglo. Nuestra salvación está en la persona de Jesús. ¿Ya? Eso es todo. Que Dios los bendiga mucho y estamos prontamente con nuestro estudio. Que Dios los bendiga.